Conversamos esta mañana con el abogado Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Este diálogo que vamos a tener va a estar muy interesante. Está sentado con nosotros en el estudio. Juan Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel Coni. Qué alegría volver aquí después de tanto tiempo. Sí, pues tenemos tanto de lo que conversar. Sí, y hemos conversado en tanta calidad, oiga, en calidad de académico, teorizando, en calidad de ministro de Justicia, subsecretario de Justicia, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Ahora lo tenemos de vuelta más en la mirada desde arriba, Juan Ignacio Piña. Y por ahí quiero partir preguntándote, a ver, acabamos de escuchar en la relación de hechos, ¿verdad?, que nos hizo tan brillantemente nuestro querido José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero, respecto de lo que ya a esta altura se instaló como la tercera gran pata del caso Hermosilla o del caso Audios, como lo llamamos más genéricamente, ¿verdad? La primera Factop, la segunda Audio, la tercera el caso Patio o el caso Jalaf. Y hay un punto que tú has hecho en alguna oportunidad donde me gustaría profundizar y que ¿por dónde entra el tráfico de influencia? Criminológicamente hablando, ¿de qué manera podemos analizar cómo es posible que haya este nivel de tráfico de influencia y que termine finalmente en instalar nichos de corrupción? Aquí se describe, ¿verdad?, un salto en la permisología larga, eventualmente, es lo que se está investigando, para obtener permiso para construir, cuestión que se podría haber demorado 5 años, se demora meses, y así es simplemente un ejemplo de muchos más que se pueden sacar de este mismo caso. Oye, es una pregunta que tiene distintas dimensiones y por lo mismo es muy compleja, porque tiene dimensiones culturales por una parte, tiene dimensiones institucionales por la otra, y por lo tanto es como siempre un entramado de distintas razones para que uno llegue a los lugares donde está. Y yo creo que ese es probablemente uno de los principales asuntos en los que estamos, identificar exactamente el lugar donde estamos. Y estamos en un lugar súper complicado. Estamos en un lugar súper complicado porque, como decían ustedes, y decía José Tomás recién, aquí como hay como varios capítulos y corremos el riesgo que sean varias temporadas. Y por lo tanto esto va a seguir creciendo. La sensación que está quedando es de una generalización absolutamente brutal. Las últimas encuestas están dando de verdad unos resultados pavorosos respecto de la desconfianza en las instituciones y efectivamente en la percepción de corrupción de las instituciones. Es decir, casi todos los indicadores respecto del sistema político, respecto del Poder Judicial, respecto del gobierno, dan indicadores que sostienen que la apreciación es que el gobierno, en fin, estas distintas instituciones son o corruptas o muy corruptas, y casi todos dan más del 80%. Esa sensación es brutal, porque básicamente la sensación también interactúa con la realidad. Y uno siempre hace como el ejercicio de distinguir la realidad, el número duro, somos o no somos corruptos, de la percepción que sí, que existe. Déjame decirte una cosa que tiene que ver con eso y con lo cultural y con la percepción. Si la gente sabe que se puede saltar la fila, o le puede pasar un regalito a la secretaria, o le pide a un amigo que haga un llamado porque conoce a no sé quién, proyecta que a nivel del Estado, a nivel del aparato estatal, en cualquiera de sus ámbitos, digamos, esa cuestión debe pasar y debe pasar peor. Es que yo creo que precisamente eso es un rasgo cultural que a nosotros nos ha costado mucho reconocer, porque es duro, pues ha sido autorreconocerse como corrupto. La palabra corrupción es un poco complicada, tiene una intensidad casi como equivalente al sicariato, de verdad suena muy fuerte. Sí, claro. Pero si uno la piensa, pero deja de pensarlo al revés, o sea, la corrupción implica algo que está roto, corruptus, y particularmente roto. Lo contrario a la corrupción es la integridad, lo que es uno, compacto, que tiene un solo sistema de reglas que rige todo. Y fíjate que en este caso se demuestra claramente que por lo menos íntegros no somos. Hace rato, si nosotros nos autodescribimos, tenemos generalizada una serie de prácticas precisamente respecto al tráfico de influencia, respecto a saltarse la fila. Si uno piensa lo que está pasando en este minuto, porque yo creo que este caso también, como otros en el pasado, pero este caso en este momento se está transformando en una super caja de resonancia donde queda la sensación de que la generalización es brutal. Es decir, la sensación que existe, por ejemplo, hoy día, sea real o no, ni siquiera lo sabemos, pero la sensación que existe es que en ese WhatsApp están todos. No sé si será verdad, la estrategia judicial se juzgará en su momento si fue buena o fue mala, una cosa así, pero la sensación que existe es que hoy día en ese WhatsApp está el resumidero de todas las influencias posibles en las más distintas instituciones del Estado. Nombramiento de jueces, gobierno, parlamentarios, permisos de la más distinta naturaleza. Esa sensación es mortífera. Ahora, perdón, la sensación es una cosa, es lo que determina la justicia o lo que nosotros podamos determinar a partir de investigaciones periodísticas será otra. Pero ayer Daniel Martorell, el presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado, decía que es evidente que hay un incremento en los niveles de corrupción
corrupción en nuestro país. Es que es súper... por eso yo decía que la realidad interactúa con la percepción, porque nosotros tomamos decisiones a partir de la percepción. Exacto. Fíjate, el ejemplo clásico es el de seguridad. Es decir, nuestras decisiones de cuidado las tomamos conforme a información dura o a la sensación que tenemos. Cuando decimos poner una alarma o tomar ciertos resguardos. Básicamente se construye a partir de las decisiones, y esto es de las sensaciones. Y esto es súper importante porque todos toman decisiones conforme a las sensaciones. Es decir, tanto el sujeto que eventualmente se percibe como víctima, como el sujeto que también se percibe como autor. Y dice, si la sensación es de inseguridad y de impunidad, yo también tengo la motivación adicional de cometer los delitos a los que estoy dispuesto, porque parece que no pasa nada. Esta interacción es súper complicada. Y lo que está pasando en la esfera de la corrupción es 3/4 de lo mismo respecto de esto. Hoy día tengo la sensación pero esto, en fin, siempre es tan difícil encontrar... Bueno, pero son percepciones. Sí, pero son percepciones. Yo tengo la sensación de que nosotros culturalmente tenemos la noción de que si nos podemos saltar la fila, la saltamos, si tenemos a quien llamar, lo llamamos, y solo no llama a un tercero para que haga expedito el trámite que tenemos que hacer si no tenemos a quien llamar. Es decir, ¿quiénes no llaman a sujetos para que los ayuden a hacer más expedito algo? Aquellos que no tienen un teléfono. Y esa sensación es terrible. Pero no da ningún margen a pensar que efectivamente hay muchos chilenos que, teniendo posibilidades de hacerlo, en realidad en estricto rigor prefieren hacer la vuelta más larga, pero porque saben que en el fondo es lo que corresponde. No, yo tengo no quiero tirar todo o sea, créeme que sé que sé que hay. La pregunta es cuán representativo ese mundo. Sobre todo en la sensación que existe hoy día, que es lo que está reventando. Ya, ahora, una cosa es saltarse la fila y otro es cometer ilegalidades saltándose la fila. Que ahí es donde, digamos, donde cae este. Déjame hacerte una pregunta. Te va a ser un poco violenta, pero por favor que no se malentienda la pregunta. Pero esto es como cuando... El caso de Hermosilla me recuerda un poco en alguna dimensión el caso de la Polar. Cuando todos se sorprendieron cuando pasó lo de la Polar, cuando al final después todos te decían, no, pues estaban súper inflados los precios de la Polar, que cómo era posible que dijera que tenía tantas tiendas, que vendía lo que vendía si todos sabíamos que vendía mucho menos, y que en el fondo después y aparecieron actores del retail, y uno dice, pero si todos parece que sabían lo que estaba haciendo la Polar, y resulta que nadie dijo nada. Ningún abogado realmente sospechaba que Luis Hermosilla era Luis Hermosilla que estamos viendo en estos momentos enfrentando a tribunales. Hoy voy a decir algo que voy a parecer de una ingenuidad brutal, pero te voy a decir que hay varios que no. Sí, y hay varios que no. Y cuando uno hacía como la lista de eventuales candidatos respecto de quién se imaginaba que podía estar en estas situaciones, había un top 5 en el que no estaba calificando. No debo ser bien honesto. O sea, y por eso yo no quiero prejuzgar a nadie. Y creo no, por cierto que no. Esto tiene que tener el curso que tiene que tener. Pero créeme que uno sí se sorprendió. No es que los abogados sean responsables de lo que potencialmente haya hecho Hermosilla. Bueno, que la justicia tenga que terminarlo. Pero digo, si es que efectivamente cuán sorprendido está el mundo de los abogados respecto a la situación de Hermosilla también. No, de que esto pase, por supuesto que no está sorprendido en el sentido, por eso te digo, yo a uno le ha tocado interactuar en la vida y varias veces ser víctima de sujetos que le entraron por el lado con malas artes, eso nos ha pasado, y por eso te digo, no es que uno se espante por la sorpresa del hecho. Estos hechos pasan. Sí hubo cierta sorpresa respecto a la persona, pero insisto, no quiero prejuzgar a nadie, eso yo tengo que confesar que sí lo hubo. Y adicionalmente, y esto es súper doloroso y es súper injusto, tiene que ver con la generalización que hay detrás. Y la generalización de que parece que hay como ciertos ámbitos donde solo se puede interactuar exitosamente si tú estás abierto a las malas prácticas. Esa sensación es terriblemente injusta. Te fijas, a mí me ha tocado decirlo varias veces, porque me toca directamente, comprenderás que a lo que me dedico, por lo tanto, inmediatamente me tendieron el velo de sospecha encima, porque todas a los más exitosos les ponen ese velo hoy día. Exactamente, es decir, a los penalistas en general. Lo único que podría explicar que alguien sea exitoso en este rubro es que tenga malas prácticas, y eso no es cierto. Juan Ignacio Piña, déjame devolverte un poquitito para atrás en esta lógica de las fisuras institucionales y de las malas prácticas, porque asociado a todo esto, porque todo tiene dos caras, están también reglas mal establecidas, no sé, me devuelvo a la permisología larga, el trámite imbancable en una institución como el Servicio Médico Legal, o no sé, conseguirte un permiso. Mira, podemos hacer una lista larga de cuestiones. ¿Cuánto también eso permite y se transforma en un problema estructural que abre espacio
a la corrupción. Es una fuente. Y ahí hay algo que corregir. Sí, por supuesto, es una fuente fundamental. La palabra fisura es muy interesante, porque si tú te fijas, todo el campo semántico del que estamos hablando es más o menos el mismo. Claro. Lo íntegro, lo roto, lo fisurado, eso no es casualidad. Es decir, detrás de esa cuestión hay un cierto espíritu que dice, y por lo tanto dice, las fisuras son un problema, porque precisamente es por donde entra la corrupción, la criminalidad organizada, es decir, esos espacios son los que terminan llenándose como con una plasticina, que trata que la cosa no se mueva tanto. ¿Te fijas? Eso es lo que lo transforma en una cuestión muy complicada. Los problemas institucionales que tenemos nosotros son, por supuesto, amplificadores de la corrupción. Es decir, cuando tú para la realización de cierta actividad, y no estoy diciendo que los sujetos para realizarlas tengan que ser corruptos, pero todos los incentivos están mal puestos. Y esa cuestión requiere, el gran problema es que llegamos al huevo a la gallina, llegamos a Adán y Eva, porque al final del día tenemos el clásico problema de modernización del Estado con el que todos se llenan la boca y nadie nunca ha hecho nada, y hoy día tienes el problema de que la falta de modernización del Estado está funcionando como una caja de resonancia para que esas fisuras sean llenadas con corrupción. Es decir, cuando tú tienes la ineficacia para la obtención de un permiso, cuando tú tienes la ineficacia para la entrega de un informe del servicio médico legal, como dices tú, por supuesto que están puestos todos los incentivos para que uno trate de alguna manera, para que los ciudadanos traten de alguna manera de saltarse esa fisura institucional. Esa cuestión da la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, pero pareciera que solo es posible de corregir esta famosa modernización real del Estado cuando el escándalo es tan mayúsculo y le pega a tantos de distintos sectores que al final, como van a caer todos, están todos obligados a ponerse de acuerdo y modernizarlo, que es básicamente más o menos lo que vivimos la última vez que tuvimos este episodio, las dos últimas veces, que fue el escándalo de corrupción Mosgate con Ricardo Lago, y después cuando aparecieron las denuncias respecto de Penta y luego Soquimich, donde se hicieron algunas modificaciones respecto al financiamiento de la política. Pero digo, pareciera que la única posibilidad que tenemos para que tengamos esa real modernización del Estado, para cerrar esa fisura, es que en el fondo no le esté pegando a un solo sector, sino que le esté pegando a todos, para que a todos, después de que se lavaron la cara por la vergüenza que les dio, tengan la obligatoriedad de llegar a un acuerdo para poder mejorar esta situación. Mira, yo creo que es súper interesante pensarlo así. La pregunta es si tenemos los sistemas políticos. Hoy día, si tenemos los sistemas políticos que incluso serían capaces de hacer eso en este momento. No lo tenemos. Y yo tengo la sensación de que esta como política del espectáculo en la que estamos sumidos es exactamente lo contrario a la posibilidad de modernización del Estado. Ve lo que pasa. Y no quiero seguir pegándole al presidente, porque la verdad que sentido tiene a esta altura. Pero de alguna manera, cuando tú te das cuenta que lo que termina pasando es que esto intenta capitalizarse políticamente, seguir con un cierto espectáculo, en que empezamos a incorporar en la arena política la judicialización, como ya nos había pasado ya nos había pasado anteriormente. Casos de vecinos son absolutamente pavorosos. Lo que pasa en Perú en este momento, por ejemplo, es absolutamente brutal porque, claro, la judicialización se transforma en un instrumento político. Yo hoy día veo demasiado espectáculo grandilocuente. Perdona, yo insisto, no quiero hacer... Lo dejado ayer. Lo dejado de ayer. Yo no quiero ensayarme con el presidente, que ayer fue un poquito contumaz respecto a lo suyo, pero además las declaraciones como de Luis XIV, es decir, lo que aparece aquí es se expresa la opinión del Estado. Eso suena como al Rey Sol, diciendo esta es la opinión de la máxima institución que nosotros nos hemos dado como nación. A ver, vamos por partes. No, claro, la expresa además como en un sentido como si además fuera mérito del gobierno que esto se esté cumpliendo, digamos, como entonces, cuando es el desde. Solo para no dejarlo abierto, a mí me parece una razonable intuición cuando uno ha mirado el pasado, es decir, hemos tenido que llegar a unas ciertas situaciones en que el sistema político se siente absolutamente comprometido, eso es cierto. El problema es que hoy día tenemos un sistema político por de pronto que no goza de ninguna confianza. No, pues. De ninguna confianza, es decir, el gran problema es que se le dirige la misma sospecha, superior al 80%, de que es corrupto, muy corrupto. Y por lo tanto no tiene ninguna legitimidad, ni siquiera para salvarse a sí mismo. Ahora, pero déjame agregarte un componente que todavía agrava más la situación, y que es la de los jueces, la del Poder Judicial. O sea, antes, en algún momento, teníamos casos muy aislados, pero hoy día hay un compromiso bien generalizado también de vuelta desde la percepción de desigualdad ante la ley, de que las cosas no andan como tienen que andar, de que la justicia no responde, y además también de corrupción a nivel de la justicia, con el gentil auspicio de este caso, además también. Entonces tampoco tenemos nadie que nos salve, entre comillas. Bueno, pero por eso te digo, estamos en ese momento tan crítico en que la discusión es simplemente si ya somos un país corrupto o si nos faltan 3 minutos. Es decir, básicamente ese es el margen en el que estamos discutiendo. No solamente por la desconfianza en las instituciones, sino porque además hay una especie como de desesperanza aprendida. Si tú me dices, ¿cuántos años llevamos conversando respecto del sistema de nombramiento de jueces y lo mal que funciona? En distintos niveles y por distintas razones. Los problemas que tiene el sistema de nombramiento de jueces
en el escalafón más abajo, es distinto a los que tienen los tribunales, los altos tribunales, pero llevamos discutiéndolo hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo en este país qué vamos a hacer con los notarios y los conservadores? ¿Cuánto tiempo llevamos en este país discutiendo lo que vamos a hacer con la alta dirección pública? La alta dirección pública, de tal manera de evitar una cierta rotación y que aparezcan estos asesores sin ninguna responsabilidad que se incorporan al funcionamiento estatal y que tenemos una rotación brutal con cada gobierno, con poca institución. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo respecto de esto sin que pase nada? Ya, ¿por qué? A ver, Juan Ignacio, así como sincerando lo que es bastante obvio, nosotros nos conocemos hace muchos años, somos amigos y hemos conversado de esto en más de alguna oportunidad. ¿Por qué con el paso del tiempo la gente no escucha nuestras conversaciones y toma conciencia de esto? ¿Por qué crees tú que...? Y entre medio vino el estallido, ponte tú. ¿Por qué? Y nos olvidamos. Claro, porque uno puede decir así coloquialmente. Nosotros somos amigos y lo hemos conversado esto muchas veces. En privado, en público, hemos tenido entrevistas, sido analistas. ¿Por qué crees tú que estamos donde estamos y no se ha corregido este problema? ¿Qué ha pasado, crees Perdona, tú? y tú pasaste por nosotros conversamos de esto antes de que tú fueras autoridad. Y volvemos a conversarlos ahora con intensidades distintas, pero tú también pasaste por el Estado. Sí, mira, yo... ¿Por qué no arreglaste esto, Juan Ignacio? Oye, perdón, porque primero quiero aprovechar la oportunidad entonces para pedir perdón por el fracaso del que fui. No, fíjate que... Yo no te quería cobrar esta cuenta pública, pero... Oye, fíjate que no me atrevo a hacer, porque básicamente lo que me estás proponiendo es un ejercicio como de psicoanálisis social, Sí, y créeme que no cual, tengo competencias para esto. Pero uno sí puede identificar unas ciertas regularidades, unos ciertos patrones. Fíjate que el caso del estallido es sumamente elocuente. Sí. Nosotros nos incendiamos entero hace casi 4 años atrás. Y 4 años después no ha pasado absolutamente nada. Ya, pero se hicieron 2 intentos por buscar fórmulas de corregir algunos, claro. ¿Por qué esos 2 intentos terminaron siendo malos? ¿Por qué finalmente quedamos peor que antes? Porque quedamos peor que antes. Quedamos con los mismos niveles de frustración, con las mismas demandas incumplidas, pero además con todo el daño colateral que provocó una situación como esta. Mira, yo tengo la sensación de que este fue un país que encontró un cauce institucional para tratar de salir, pero de alguna manera ese cauce institucional fue lo que tuvo a mano y que era intrínsecamente ineficaz para lo que quería conseguir. O sea, yo me acuerdo como a fines del siglo XIX, cuando la gente tenía unas enfermedades pavorosas, unas migrañas terribles y le recetaban baños de agua fría. Estoy pensando como en... Pero yo creo que fue bueno, fíjate, para una cosa, que fue para estos procesos fallidos, para clarificar que sí y que no. Yo creo que sí en el corto plazo. No, sí, claro. Yo creo que sí en el corto plazo, pero al mismo tiempo funcionan, o están funcionando, o van a funcionar, si todavía no está pasando, como una confirmación de la desesperanza. Sí. Es decir, como de alguna manera, da lo mismo cuánto nos incendiemos, da lo mismo. Por eso te digo, por eso está una situación que de verdad es sumamente crítica. Y como te digo, y el principal problema es que no tenemos un sistema político que tenga la legitimidad en sí mismo para sacarlo. Y los pocos que nos quedaban, como decís tú, porque en algún minuto podríamos decir, bueno, pero los tribunales hacían el trabajo. Sí, claro. Teníamos tribunal constitucional, lo que fuera, con las críticas. No quiero ni siquiera ensalzar alguna institución por sobre otra. Pero si nosotros tuviéramos que hacer el ejercicio ácido de decir, ok, ¿cuál es la palanca? ¿Dónde está la palanca que tenemos hoy día? Yo no encuentro ninguna. Estamos conversando con Juan Ignacio Piña, entre otros expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Pero eso puede llevar a que algunos digan, entonces necesitamos un proceso constitucional de nuevo, digamos, ¿verdad? No, está bien, no lo vamos a hacer, eso ya no fue. Porque frente a una debacle como la que estamos describiendo, una falla sistémica así de grande, porque no están ni los jueces que nos salven, en definitiva, ¿qué hacemos? ¿O por dónde se parte para intentar reencauzar esta discusión, digamos, de una genuina manera que en el fondo nos permite entender que a lo mejor la vuelta es mucho más larga que escribir una constitución nueva, digamos? Sí. La vuelta puede ser mucho más larga, pero por alguna parte hay que partir. Sí, nosotros siempre hemos tenido la discusión que es muy nacional entre agendas cortas y agendas largas. Nos encanta esa cuestión, como el gran modificación institucional a largo plazo, pero salgamos de esta cuestión. Y uno se transforma un poquito escéptico, pero hay ciertas cosas que tienen que mostrarse relativamente pronto. ¿Por ejemplo? ¿Te fijas? Por ejemplo, tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas respecto del sistema de nombramiento de jueces de tal manera de mostrar, dar una pequeña señal. Tenemos problemas ahí, tenemos problemas en los tribunales altos, tenemos problemas en la base. Te fijas que no siempre son muy conocidos, pero de alguna manera eso tiene que darse a conocer. Tenemos también... ¿Cómo se corrige eso? Ayer el presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado decía quizás una manera para limitar, digamos, que aparezca cualquier nombre,
es que los jueces rindan exámenes ciegos. Las cuestiones ciegas. Claro, exámenes ciegos y que en el fondo, superado ese examen, si es que da al menos un nivel de estándar, luego de eso, que la calificación final. Sí, más allá del cómo, que tiene que ver con el examen ciego, que por eso te digo, eso ya está particularmente aterrizado en el cómo. El problema tiene que ver con la asignación del mérito para efectos del ascenso. Y ese es un problema. Hoy día se le otorga un valor muy, muy grande al paso del tiempo, al tiempo en la carrera. Ustedes díganme en qué lugar del universo el tiempo es lo gravitante. Y uno se da cuenta en los procesos de nombramiento en que hay muy buenos jueces y en otras oportunidades resulta que nombran adecuados, sino hay que tener mucho cuidado en este sentido. Pero en que determinados ministros, determinados jueces saben que tiene poco que ver el mérito, que están en una fila que tiene que sobrellevar el paso del tiempo. Esa cuestión es intrínsecamente problemática y por lo tanto probablemente una reconfiguración, diría yo, un rescate del mérito. El cómo lo podemos discutir, exámenes ciegos, comisiones. Yo no tengo particulares trancas con un consejo de la magistratura en la medida que tengamos conciencia que el riesgo de politización es brutal y tomemos los resguardos para que eso no pase. Es decir, pero de alguna manera de eso hay que hacerse cargo relativamente pronto. Nosotros también necesitamos necesitamos aumentar la sensación de control estatal. Fíjate lo que está pasando ahora. Está siendo súper visible la falta de la asimetría que hay entre las obligaciones que se le está imponiendo al sector privado respecto del manejo de la corrupción a través de la ley de delitos económicos, la responsabilidad penal de las compañías, etcétera, etcétera. Y eso no pasa con el Estado. ¿Y qué es lo que está pasando al otro lado? Es evidente que no le puedes imponer la sanción al Estado o una disolución como si lo puede hacer con una compañía. Por supuesto que no, mutatis mutandi, cambiaremos lo que tenemos que cambiar. Pero no tenemos una simetría respecto de esas obligaciones. ¿Cómo es posible? O sea, a mí me pasó en algún momento tratar de hacer un modelo de prevención de delitos en alguna institución pública y lo que recibí fue que no tenía atribuciones legales para eso. No importa. Pero de alguna manera nosotros tenemos que hacer simétricas esas obligaciones, de tal manera de que podamos hacer efectivas responsabilidades, no solo por la comisión de un determinado delito, sino precisamente por la falta de un ambiente de control que exista en esas instituciones. Eso tiene que ver con las corporaciones municipales, eso tiene que ver con la administración descentralizada del Estado, en fin, con un montón de distintas instituciones. Bueno, eso tiene que empezar a mostrarse también. Ahora, Juan Inés, ¿cuánto de lo que hoy día estamos mirando, a partir del caso Hermosilla y todos los eventuales aspectos que eventualmente puedan llegar a alcanzar una vez que se terminen por analizar sus WhatsApp y las investigaciones correspondientes, eventualmente puedan quedar en poco o nada? Que parte, digamos, importante del andamiaje que hoy día es la estructura que está investigando este caso y todos sus alcances, eventualmente se vean tan salpicados por el mismo personaje y sus vínculos, sus contactos, que eventualmente, como algunos temen, termine quedando en nada o en poco. No, yo no tengo a ver, voy a hacer una distinción respecto a esta respuesta. Yo no tengo la sensación de que estemos de alguna manera tan salpicados institucionalmente que no queden jueces que puedan hacerse cargo de esto y aplicar las penas correspondientes. Esa es una cuestión que en otros lugares sí pasa. Es decir, que efectivamente están todos tan mojados. Este caso desafía a la justicia a tratar de mostrar que hay no excepciones, que la cosa igual puede funcionar. Exactamente. Segundo, yo tengo el problema a lo que de alguna manera estamos acostumbrados, que estos son casos que se inflan. Y no cumplen después con las expectativas. Y después no cumplen con las expectativas. Muchas veces se inflan irresponsablemente. No estoy diciendo que este sea el caso. ¿Te fijas? Pero si nosotros le rajuñamos la pintura a varios de los casos que están teniendo lugar en este minuto y de alguna manera lográramos observarlos desapasionadamente, uno diría, sí, son casos graves, pero probablemente la entidad que tienen no son para lograr la catarsis social que estamos esperando que tenga lugar al final del camino. Y yo creo que eso va a pasar. Como te digo, no porque no tengamos jueces... Y SQM y... Exactamente. Sin perjuicio de que el ambiente que se ha generado a partir de este caso, que tiene que ver no solamente con la repercusión en el marco de comunicacional y cómo lo han tratado los medios, no, sino que porque de alguna manera incluso la propia estrategia de defensa de este caso ha sido de generalización. ¿Te fijas? La sensación que está quedando es que precisamente se nos puede escapar y a la hora de los que hubo nos podemos encontrar con sentencias que, como te digo, no sean capaces de esa liberación del ello freudiano. Ahora, ¿de quién es esa? Yo sé que la pregunta es bien, quizá un poco naif, pero
Es un reflejo. Estamos entre ingenuos aquí. Claro. Es un reflejo de mi ingenuidad, ¿no? Pero ¿de quién también es parte esa responsabilidad? Uno podría pensar primero los medios, que le han dado una amplia cobertura a este tema y que a lo mejor generan esa expectativa mayor. Pero tengo la sensación de que no solamente hay responsabilidad mediática, hay una responsabilidad también de ciertas figuras políticas, del hecho que tengamos parlamentarios que se hayan querellado y que en el fondo se hayan querellado sin ninguna explicación. O sea, yo ayer trataba de conseguir una respuesta de parte del presidente de la comisión investigadora del caso Audio, que es querellante en el caso, para que me explicara por qué era necesario que él se querellara si existe el Consejo de Defensa del Estado y además una comisión investigadora, y no lograba dar una respuesta. Al menos no lograba yo entender la respuesta que intentó esbozar al respecto. Y créeme que fueron hartos minutos en esa primera parte de la entrevista para entender por qué un parlamentario se querella cuando existe el Consejo de Defensa del Estado y está la comisión investigadora. Es que, perdóname, es que no va a conseguir dar una respuesta, porque dentro de esas modificaciones institucionales imprescindibles, en que tenemos que salir de esta farandulización de las causas penales, es que tenemos que excluir la posibilidad de que estos señores, cuando te digo estos señores, no solo los parlamentarios, sino otras ONG, en casos de interés público, se pueden aparecer como querellantes, porque es una cuestión que de verdad, y voy a decir, da vergüenza contarla afuera. Claro. Es decir, cuando uno dice en Inglaterra, en España o en Estados Unidos que hay una posibilidad de... Mira, ya que las víctimas intervengan, sobre todo en el ámbito anglosajón, es una cuestión media anómala. Este es un conflicto público, es el Estado el que persigue, en fin, ya es un poquito anómalo. Pero cuando tú le cuentas a alguien que terceros que no tienen nada que ver, incluidos parlamentarios, que en muchas de estas causas además el Estado tiene múltiples presencias, porque no hay que perder de vista que muchas veces el Estado participa, por ejemplo, con la Fiscalía, con el Consejo de Defensa del Estado y con el Servicio de Impuesto Interno. Y si me apuráis en una causa puede estar hasta aduana. Claro. Y por lo tanto el Estado está con 4 cabezas metidos ahí, y que adicionalmente a esa anomalía tú puedas incorporar parlamentarios. Perdóneme, esta es una de las primeras cuestiones que tienen que salir de aquí. Claro, mi pregunta apunta si efectivamente no es eso lo que contribuye a Sin que duda. luego tengamos a parlamentarios ensalzando el caso, dando por culpable a quien todavía no ha sido, digamos, así el juicio no ha comenzado. Sí, y presentando proyectos de ley son para crear 180 días de delitos investigación. Entonces, claro, digo, no hay una contribución desde ese punto de vista, Pero desde la por supuesto. institucionalidad, a generar esto que dices tú, de una cierta expectativa. Pero por supuesto, por favor, no vayas a entender lo que yo dije como que esto es una responsabilidad, esto tiene responsabilidad de los medios. Los medios prestan la contribución que tienen. También la tienen. Prestan por la cierto. contribución que tienen y por supuesto tendrán que hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Pero estas otras dimensiones institucionales, que son vergonzantes institucionalmente, es una cuestión de la que deberíamos hacernos cargo a la brevedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema político no da el ancho para entender que tiene que autolimitarse. Esto, fíjate, que voy a poner otro ejemplo, pero es clásicamente lo que pasa respecto de las modificaciones legales en materia de seguridad, la creación de nuevos delitos, en fin. Fíjate, para hacerlo súper simple, si nosotros fuéramos un país razonable, cualquier modificación penal que estableciera nuevos delitos debería tener un informe financiero respecto al impacto penitenciario que eso produce, cosa que en este país no ha pasado nunca. Y por eso tenemos las cárceles como las tenemos. ¿Cuál es el problema que eso produce? Bueno, se produce el problema que si tuviera un informe financiero por impacto penitenciario, sería necesario, o sea, sería de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y por lo tanto, los parlamentarios perderían la posibilidad de promover estas nuevas leyes, proponer los delitos, y no están disponibles para renunciar a esa cámara, a ese luz, ese foco. Mientras eso no sigue, como dice, esto va a seguir funcionando como una caja de resonancia por irresponsabilidad institucional también. Uf. Qué temazo ya. Oye, la segunda parte la vamos a tener que tener la próxima semana. Encantado. Yo la haría así con pisco sour. No, sour no es una... No, lo haría con gin mejor. Gracias. Muy bien, muchas gracias por este momento tan agradable. Que esté muy bien, oiga. Oye, gracias por todo. Nos Gracias, vemos. Juan Ignacio. Chao. Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, entre muchas otras cosas, abogado, acompañándonos esta mañana, conversando sobre el caso Audios. 8:34 minutos.